La partición, dispone el artículo 2363, es la única forma de poner fin a la comunidad hereditaria. Algo que hoy estaba discutido porque algunos sostienen que la inscripción de la declaratoria de heredero en el registro de la propiedad es un medio para poner fin, concluir con la indivisión hereditaria. Hoy, con el nuevo código, eso no basta. Hay que hacer la partición, formalmente. Hay algunas novedades en el tema de partición. En primer lugar, la oportunidad para pedir la partición. Ahora el nuevo código establece expresamente que se puede pedir la partición después de la aprobación del inventario y avalúo de los bienes. La partición se puede hacer en forma privada y judicialmente, tal como lo prevé el Código de Deberes. Omite mencionar la partición mixta, pero la omisión no implica que no se pueda hacer. Creo que es perfectamente posible que si todos los herederos están presentes, son mayores y capaces, pueden preparar un convenio particionario y presentarlo directamente al juez para pedir su homologación, que es la partición mixta. Esta acción de partición es, por regla, y esto es coherente con toda la regulación del Código, imprescriptible. Es decir, no hay un plazo para pedir la partición, luego de hecho el inventario, el avalúo. No hay un plazo para hacerlo. Nadie está obligado a hacerlo en determinados plazos, sino que es imprescriptible. Sin embargo, ese mismo artículo, el artículo 2368, contiene una regla a continuación de establecer esta imprescriptibilidad de la acción, que es bastante confusa, al menos dentro de esa misma regulación. Dice que si el heredero, que comenzó a poseer como heredero, intervierte su título y empieza a poseer como único dueño, entonces puede haber una usucapión, es decir, puede producirse una prescripción adquisitiva larga de bienes individuales, en el caso del cual se haya producido esta interversión del título. La verdad es que regularlo dentro del mismo artículo 2368, que tiene que ver con la imprescriptibilidad de la acción, yo creo que no es del todo acertado, porque lo cierto es que el carácter de la acción no cambia, la acción es imprescriptible. La gran vedette del código es la licitación, es decir, se vuelve a regular la licitación como una forma de corregir un avalúo defectuoso, es decir, como una forma de que uno de los herederos se quede con un bien que él considere que esté evaluado de manera inferior a la cual él lo habría evaluado. Entonces, él prefiere corregir este avalúo defectuoso. ¿Y cómo lo hace? Ofertando un poco más del valor que se ha dado en la evaluación del bien para quedárselo dentro de su hijuela. Esta posibilidad existía en el Código de Vélez, fue derogado luego con la Ley 17711 en el año 1968 y ahora vuelve al Código Civil y Comercial de la Nación esta posibilidad. ¿Cómo se regula? En este artículo 2372 se establece que cualquiera de los copartícipes puede pedir la adjudicación en su hijuela de algún bien del sucesorio por un valor superior al del avalúo. Se habla de copartícipes, con lo cual se incluye más que coherederos. Se incluye, por ejemplo, a los condóminos, a los socios, y en realidad hay alguna disquisición doctrinaria acerca si, por ejemplo, se incluiría dentro de estos copartícipes al heredero de cuota o si este estaría excluido. Hay que tener atención con el plazo en el cual tiene que hacerse esta oferta de licitación, porque el plazo es muy cortito, son 30 días desde que se ha aprobado el avalúo en el expediente sucesorio. Hay 30 días entonces para ofertar más que esta evaluación y poder de esta manera adjudicarse este bien dentro de la hijuela del heredero que haya ganado esta licitación. No hay mayores precisiones en cuanto a la regulación, entiendo que esto va a ser objeto de materia de regulación de las provincias, donde se estipulará la forma que se le dará a este instituto reeditado en el Código Civil y Comercial de la Nación. Pasamos ahora a la figura del partidor. Si bien la ley no lo dice, lo cierto es que el partidor debe ser un abogado. Cuando el partidor es designado por el juez, debe designar un abogado porque tiene que tener conocimientos jurídicos, porque la partición es un acto jurídico procesal, con lo cual la figura del partidor tiene que estar representada en la figura de un abogado. ¿Cómo se designa este partidor? Por unanimidad de los coherederos, algo extraño, o si no hay unanimidad, lo va a designar el juez del listado de abogados, de la matrícula, del listado de abogados que se hayan incluido en este departamento para ser partidores. Ustedes saben que la partición en realidad lo que hace es determinar las hijuelas que corresponden a los herederos,
que el resultado numérico de las hijuelas debe ser equivalente a la porción hereditaria y que como todos tienen un derecho igualitario en la partición, las hijuelas pueden adjudicarse, si no están de acuerdo los herederos, por sorteo, porque ninguno puede considerarse afectado por la integración de las hijuelas debido a que el resultado numérico debe corresponder con la porción hereditaria que le corresponde. Una excepción importante que introduce la reforma es esta posibilidad que sobre un establecimiento que constituye una unidad económica o sobre una participación societaria, el cónyuge sobreviviente o alguno de los herederos pueda pedir la atribución preferencial. Quedará a criterio del juez determinar si esta atribución preferencial es viable o no es viable, si el valor asignado a este establecimiento comercial, industrial, agrícola o ganadero es superior a la porción hereditaria que le corresponde al heredero, debe compensar en dinero el mayor valor que está recibiendo para que la hijuela de los otros coherederos no sufra ninguna merma, salvo que los herederos acepten concederle una quita o concederle un plazo para la integración. No está resuelto qué pasa en caso de conflicto, de que dos herederos pretendan la atribución preferencial de este bien, porque el único requisito es que haya contribuido o en cuya formación participó, y en la formación del establecimiento que constituye una unidad económica puede haber participado el cónyuge, puede haber participado conjuntamente más de un heredero y puede haber más de uno que pretenda la atribución preferencial. Quedará a criterio del juez definir si esto se resuelve en forma expresa o se mantiene, se rechaza el pedido de atribución preferencial, se mantiene el bien sometiéndole a la partición ordinaria. Pero además, es posible pedir la atribución preferencial sobre otros bienes. El cónyuge sobreviviente o un heredero pueden pedir también la atribución preferencial de la propiedad o del derecho a la locación del inmueble que le sirve de habitación si tenía allí su residencia al tiempo de la muerte y de los muebles existentes en él. O sea que un heredero que vivía en un bien del causante puede pedir la atribución de esa vivienda a su favor. De la propiedad o del derecho a la locación del local de uso profesional donde ejerce su actividad y de los muebles existentes en él. O sea que si estaba utilizando un bien para el estudio jurídico que era del causante, puede pedir la atribución preferencial de este inmueble. Y también del conjunto de cosas muebles necesarias para la explotación de un bien rural realizada por el causante como arrendatario o parcero cuando el arrendamiento o parcería continúa en provecho del demandante o se contrata un nuevo arrendamiento con este. Es decir, que también se procura el mantenimiento de la explotación agropecuaria y de esa manera el heredero que continúa en esa actividad puede pedir su atribución preferencial. Si esta atribución, tanto en el caso anterior como en este, es requerida por varios herederos, el juez va a resolver cuestiones de conveniencia, no cuestiones de obrar legal o ilegal. Va a tener que decidir entre algunos de los herederos cuál es el más apto para continuar con la explotación, cosa que escapa estrictamente a las funciones de un juez, que es dirimir conflictos de acuerdo a que la conducta se ha ajustado a la ley o ha sido contraria a ella. También existe, junto con esta posibilidad de los herederos de llegar a acuerdos y no verse perjudicados, el derecho real de habitación del cónyuge supérstite sobre el último hogar conyugal, derecho que ya estaba receptado en el Código de Vélez, pero que ahora se regula de una manera mucho más amplia, como todo lo que tiene que ver con protección de la vivienda en este nuevo código. El cónyuge supérstite ahora tiene un derecho real de habitación que es vitalicio, que es gratuito y que tiene de pleno derecho sobre el inmueble de propiedad del causante,
siempre que a la apertura de la sucesión este inmueble no se encontrara en condominio con otra persona y, por supuesto, siempre y cuando esto no perjudique el derecho de los acreedores, porque respecto a los acreedores este derecho es inoponible a ellos. Ahora llegamos a un tema que es un tema importante. Si bien está dentro del título octavo, dentro de la partición, es un tema que resulta casi siempre complejo de analizar y es el tema de la colación. Aquí vemos bastantes cambios, algunos sustanciales. ¿Qué es la colación? Es el acto por el cual un heredero legitimario exige a otro heredero legitimario que traiga a la masa partible el valor de la donación que en vida le hizo el causante. Dicho valor se va a imputar a la porción hereditaria que le corresponde al heredero que recibió la donación. En esta definición estamos hablando de colación de donaciones. Vamos a ver a lo largo del recorrido que hagamos que también podemos hablar de colación de otros beneficios que también pueden ser objeto de colación. Veremos luego y también hablaremos luego de colación de deudas. Primero, hablando de esta obligación de colacionar, vamos a hablar quiénes son hoy los legitimados pasivos de la obligación de colacionar, o sea, a quienes le pueden ser demandada la colación. Hoy los legitimados pasivos se restringen nada más que al descendiente y al cónyuge supérstite. No están más obligados a colacionar los ascendientes. Esto es una novedad en nuestro derecho y en realidad la idea o el fundamento de que los ascendientes no estén obligados a colacionar radica en la idea de que cuando un hijo, por ejemplo, hace una donación a un padre, no está pensando en que el padre lo herede, sino que en realidad está pensando en mejorarla, en mejorar su situación, la situación de vulnerabilidad en la que puede estar este adulto mayor, y por ello se lo exime de esta obligación de colacionar. El fundamento es ese, que no se puede entender que acá hay un anticipo de la herencia, sino que lo que se quiere hacer es mejorar realmente al ascendiente al cual se le hace esta donación. Hay algunas reglas que se establecen de forma clara, por ejemplo, que el heredero que no era heredero al tiempo de la donación, pero que resulta heredero luego, no debe colación. Este es el caso en que el nieto, por ejemplo, recibe una donación de su abuelo, pero al momento de recibir la donación, este nieto no es heredero porque su padre vive. Producida luego el fallecimiento de su abuelo, este nieto no tiene obligación de colacionar, ya que al momento de la donación él no era heredero. ¿Quiénes son ahora los legitimados activos para pedir la colación? Es decir, no a quien le puede ser demandada, sino quienes pueden demandar la colación. La colación solamente puede ser pedida por quien era coheredero presuntivo a la fecha de la donación. Esto está estipulado en el artículo 2395. Es decir, que quien era coheredero en ese momento puede solicitar la colación. Si no lo era, no. En el segundo párrafo de este artículo 2395 se establece una regla coherente con esta primera en relación con el cónyuge. Es decir, esto pone fin a una discusión que había respecto de si el cónyuge estaba legitimado para solicitar la colación de aquellas donaciones que se hubieran hecho anteriores al matrimonio. El artículo 2395 en su segunda parte pone fin a esta discusión y establece que el cónyuge no puede pedir colación de las donaciones hechas por el causante antes de contraer matrimonio. Es decir, pensemos ahora en estas segundas uniones. Una persona que ha quedado viuda, que ha tenido 2 hijos en este primer matrimonio, hace una donación a sus hijos y recién luego contrae matrimonio en segundas nupcias. En tal caso, este cónyuge no está legitimado para pedir la colación a los hijos del primer matrimonio, ya que no era heredero al momento de la donación. La colación lo que procura es restablecer la igualdad entre los coherederos que ha sido quebrada por un acto a título gratuito, que significó que algunos de los legitimarios hayan recibido en vida más de lo que les correspondía. La colación se sigue haciendo en valores y no en especie, tal cual como es en el régimen del Código, y se computa dentro de la masa de partición el valor colacionable y se imputa en la hijuela del donatario o del beneficiario de la liberalidad el valor de esa colación. Lo que sí se ha modificado también es la forma de computar el valor de la donación. Y dice, dicho valor se determina a la época de la partición según el estado del bien a la época de la donación. ¿Qué significa esto? Significa que hay que tomar en cuenta el valor que tenía el bien en el momento en que se hizo la donación. Si este valor se ha incrementado porque mejoró la zona, se ha incrementado por mejoras que realizó el donatario, o se ha deteriorado
por el deterioro propio del bien o porque se ha transformado en una situación ruinosa porque el donatario, que es el propietario, no ha actuado diligentemente, esto no incide en el valor donado. Lo que se toma en cuenta es el valor que tuvo el bien en el momento de la donación. Y después habrá que reajustarlo, ese valor, al momento de la partición. No por índices inflacionarios, no hay indexación, pero sí hay que hacer un equitativo reajuste a la época de la partición, sin que tenga incidencia, repito, las modificaciones extrínsecas o intrínsecas que pueda haber sufrido este bien. Si yo le dono un bien a un hijo, le dono un auto hoy, 0 kilómetros, y me muero dentro de 15 años, lo que tengo que tomar en cuenta es el valor del bien de 0 kilómetros y no lo que quedó después de 15 años. El valor del bien 0 kilómetros lo tengo que actualizar, pero sería totalmente injusto que tomara el bien deteriorado por el transcurso del tiempo. O lo mismo al caso inverso. Si yo hoy dono un lote en una urbanización que no tiene ningún desarrollo y 20 años después se ha transformado en un barrio próspero con servicios y demás, evidentemente se ha incrementado el valor de ese bien por una cuestión ajena a la voluntad del donante. Lo que se toma en cuenta es el valor del bien en el momento que se hizo la donación. Y esto se reajusta. Hay otra norma que está estipulada en el artículo 2386 y que tiene que ver también con poner fin a una discusión doctrinaria acerca en realidad si los legitimarios tenían en su poder esta acción de reducción, además de la acción de colación. El artículo 2386 les otorga esta acción. Dice que la donación hecha a un descendiente o al cónyuge cuyo valor excede la suma de la porción disponible más la porción legítima del donatario está sujeta a reducción por el valor del exceso. Es decir, que los legitimarios ahora también tienen esta acción de reducción si la donación que se efectúa no solo supera la porción disponible, sino que también afecta en parte la legítima. ¿Qué otras novedades hay? Algunas ya las anticipé. Esta posibilidad entonces de que hay beneficios, si bien hay beneficios que están exentos de ser colacionados, hay beneficios que sí deben ser colacionados. ¿Cuáles son? Aquellos beneficios recibidos a consecuencia de alguna convención que algún heredero haga con el causante, que tuvieron por objeto que este heredero se beneficie. Por ejemplo, haberle arrendado un predio rural a un precio vil, con lo cual en realidad se ha beneficiado a uno de los hijos y no se lo ha hecho con respecto al resto, este beneficio también ahora será objeto de colación. También se reglamenta la colación de deudas de los artículos 2397 a 2402. Estas deudas entonces se van a deducir directamente de la porción hereditaria del deudor, o sea, del deudor heredero. Y esta imputación es oponible a los acreedores. ¿Con esto cómo es? O sea, quienes se benefician primero en el cobro de estas deudas, se beneficia al resto de los coherederos por sobre los acreedores del heredero, que directamente adquiere en su lote una porción menor. En cuanto a la prescripción de la acción de colación, debemos destacar que el plazo de prescripción de las acciones personales se redujo desde 10 años en el Código de Vélez, ahora se redujo a 5 años. Y la prescripción de las acciones sucesorias, el plazo se cuenta a partir de la muerte del causante.